Amigos, los mandatarios de Estados Unidos y Cuba, Barack Obama y Raúl Castro, respectivamente, se reunieron hoy como parte del proceso de acercamiento y restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Para analizar lo acontecido en esa reunión, con nosotros el profesor José Rivera, catedrático experto en política internacional, que también pone como sazón lo que ocurrió en la capital federal, donde Puerto Rico también estaba presente. Buenas noches, ¿cómo está, profesor? Buenas noches, Ariel. Le comentaba antes de ir al aire, y por eso me encanta el tema, ironías o casualidades de esta vida, ¿no? En Nueva York se reunía Barack Obama con Raúl Castro para suavizar unas cosas, y en Washington se trabajaba con el tema de la crisis económica y no necesariamente para suavizar la cosa. Oh, ciertamente. En este caso, ¿verdad? La reunión entre Barack Obama y Raúl Castro plantea limar asperezas y detalles que a lo mejor no se hablaron en el acuerdo previo a la apertura de las embajadas. Y creo que en este sentido, ¿verdad? Estamos hablando de algo extraordinario que no se había contemplado hace 2 años y que ahora mismo está ocurriendo. Sin embargo, por el contrario, en Washington estamos experimentando cómo, ¿verdad? Desde el Congreso de los Estados Unidos Puerto Rico está en la baja, está en uno de sus puntos más bajos en términos fiscales, en términos políticos, y creo que es importante, ¿verdad? A pesar de que no son buenas noticias, que lo entendamos, lo pongamos en contexto y tengamos perspectiva de por qué eso no está pasando. El tema del bloqueo fue uno de los más interesantes y de los que ha llamado más la atención. Obama en alguna medida le pasa la papa caliente al Congreso. ¿Por qué? Porque hace falta un acta congresional para levantar el embargo a Cuba. Esto es necesario precisamente porque es el Congreso el que hace ese tipo de acto magnánimo. Por lo tanto, necesita un acta, necesita una acción expresa del Congreso de los Estados Unidos para que eso ocurra. ¿Y ahí Obama, el ambiente? Relativamente hablando, sí lo hay, a pesar de que hay renuencias de parte de algunos sectores del Partido Republicano, sobre todo de los de más extrema derecha. Tenemos que recordar que hay un sector enorme del público estadounidense que favorece el levantamiento del embargo a Cuba. No solamente estadounidenses, sino estadounidenses de extracción cubana que ya han optado por el diálogo en vez del lenguaje condenatorio a Cuba, y debemos recordar también que Cuba es una isla de 9 millones de personas, por lo tanto es un mercado enorme en el patio trasero de los Estados Unidos, y que los sectores comerciales y empresariales y sobre todo esa economía de servicio está lista para ir a Cuba y por lo tanto va a cabildear para que eso se dé. Su expertise, ¿qué le dice dentro del contexto histórico que estamos viviendo? Nos acercamos en año y poco más de meses a una elección. ¿Qué le dice su expertise de que en algún momento vamos a llegar a ese final del bloqueo? Mi expertise me dice que esto va a tomar mucho tiempo. ¿Muchos años más? Definitivamente. Si esto no se da este año, es decir, en lo que queda de este año, es probable que el levantamiento del embargo se vaya a dar en algún momento después de las elecciones de 2016. Y claro está, eso va a ser contingente o va a depender de quién salga electo a partir de noviembre y quién entonces entre al puesto en 2017. Ahora bien, no puedo dejar el tema de Puerto Rico y los republicanos. En alguna medida, uno de los titulares del periódico El Nuevo Día era que los republicanos no pueden entender muy bien cómo bregar con la situación económica de la isla. ¿A dónde nos podría llevar esto desde el ala republicana, que también me imagino va a buscar alguna salida a un problema que en alguna medida les va a afectar? Con toda franqueza, desde la perspectiva republicana, esto no nos va a llevar a ningún lado. Yo creo que dentro del ala republicana no hay voluntad para arreglar esto. Hay mucha renuencia. Evidentemente esto crea una molestia, es una espina en el costado de los Estados Unidos y es un irritante constante. Por lo tanto, tendríamos entonces que desde el gobierno de Puerto Rico y los sectores interesados en que esto se resuelva, crear alianzas y continuar con el diálogo, pero también hacerle entender al público que esto es una situación que no va a resolverse de la noche a la mañana y que probablemente se va a poner peor antes de ponerse mejor. Sin que Estados Unidos, desde su ala republicana o demócrata, tiendan la mano para hacer algo.
Ciertamente, si no van a tender la mano, entonces deben otorgarnos las herramientas para que nosotros mismos podamos resolver este problema. Bueno, veremos qué pasa Claro que sí. luego de esta vista muy interesante por demás en sus distintos planteamientos, no tan solo de Melba Acosta, Pedro Pierluisi, sino también de otros funcionarios que estuvieron allí Claro que sí. exponiendo. Gracias, profesor, como Seguro. siempre. Amigos, recuerde que puede localizarnos a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, también nuestro canal en YouTube y nuestra página sistematv.com.